Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Estamos viendo diapositiva? Amén, claro que sí, Amén, amén. tremendo. Mis hermanos, como bien estábamos viendo, hoy seguimos el estudio de este libro de Josué. Ya entramos a partir del capítulo de hoy en la segunda mitad del libro de Josué, dado que el libro de Josué tiene 24 capítulos y hoy vamos a estudiar el capítulo número 12. El capítulo es la conquista y el registro de reyes derrotados. Acá busqué algunas imágenes relacionadas con la serie de Josué y la Tierra Prometida, una serie brasileña que relata, está bien céntrica con respecto a la historia del libro de Josué. Así que el que la desee de ver la puede ver. Tiene muchas cosas que no van, mucho drama, pero la esencia de la palabra está. Entonces, el capítulo 12, la conquista y el registro de reyes derrotados, es lo que vamos a estar viendo en este capítulo de hoy. Y mis hermanos, es algo que yo meditaba en el día de hoy cuando estaba, bueno, en todos estos días cuando estaba estudiando estos capítulos correspondientes a la semana y algo compartía hoy con mi hermano Jorge, donde le decía que quizás uno antes miraba estos capítulos y decía, no, nada más el nombre de todos los reyes conquistados. Y así lo veía yo antes. Eh, Eran capítulos que uno decía, no, o sea, nada más, los nombres de los reyes. Pero qué gran mensaje hay detrás de todo este número de reyes derrotados por Josué y los reyes derrotados por Moisés durante todo el tiempo de la conquista en la tierra prometida. Entonces, sin más, vamos a comenzar el estudio de este capítulo. Como introducción de este capítulo tenemos, dice que Josué 12 actúa como un resumen de la conquista de la tierra prometida. Es un capítulo que lista a los reyes derrotados por Israel bajo el liderazgo de Moisés y Josué. Este registro no solo documenta la fidelidad de Dios en dar la victoria a Israel, sino que también sirve como testimonio del cumplimiento de sus promesas. El relato de las conquistas no solo refleja el poder militar de Israel, sino que también muestra cómo Dios dirigió y respaldó cada batalla. La mención de cada rey vencido resalta que la victoria no fue un evento aislado, sino una serie de intervenciones divinas que aseguraron el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra prometida. Además, este capítulo subraya la importancia de la obediencia y dependencia en Dios. Las conquistas no dependieron de la destreza militar de Josué ni del tamaño del ejército israelita, sino de la dirección divina. La enumeración de los reyes derrotados refuerza el mensaje de que ningún obstáculo es demasiado grande cuando Dios pelea por su pueblo. El propósito de este recuento detallado también es recordar al pueblo de Israel lo que Dios ha hecho por ellos, asegurando que no olviden su fidelidad y poder. Al leer este capítulo podemos reflexionar sobre la importancia de recordar las victorias espirituales en nuestra vida y cómo Dios sigue siendo fiel en cada desafío que enfrentamos. Entonces, mis hermanos, como bien dice esta introducción, vamos a estar viendo el recuento de cada uno de estos 31 rey que derrotó Josué en la tierra prometida y los dos reyes que destruyó Moisés bajo la dirección de Moisés y bajo la dirección de Josué durante todo este capítulo. Entonces, hay algo que resalta este capítulo y es la fidelidad de Dios sobre su pueblo Israel. Sabemos que Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Josué para que lideraran este pueblo, pero sabemos que todos los méritos son de nuestro Señor. Sabemos que este pueblo, si no hubiese tenido la dirección de Jehová, si este pueblo no hubiese sido direccionado por Dios, no hubiesen obtenido ninguna victoria. Entonces, como bien dice aquí, más eh, que la destreza que pudiese tener Josué como un guerrero, como un militar,
no hubiese sido nada si Jehová no le hubiese dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Esfuérzate, sí, Jehová le dijo a Moisés, a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero le dijo, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Entonces, durante todo este capítulo, durante todo este recuento, durante los 12 capítulos que ya hemos estudiado, 11 capítulos y desde hoy el capítulo 12, hemos visto la fidelidad de Dios hacia su pueblo, que cuando el pueblo obedece, Dios bendice a su pueblo, Dios permanece fiel para con los suyos. Entonces, siempre nos gusta ver el contexto histórico del capítulo y el contexto histórico, vamos a estarlo viendo, contexto histórico y cultural de Josué 12, en el periodo de la conquista. Dice que el periodo de esta conquista fue en el siglo XV, siglo XIV antes de Cristo. Dice que el capítulo 12 de Josué se sitúa en el periodo de la conquista de Canaán, cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, tomaron posesión de la tierra prometida tras la muerte de Moisés. Dice que este tiempo corresponde aproximadamente a finales de la Edad de Bronce. Este tiempo se conocía como la Edad de Bronce, que fue entre 1400 y 1200 años antes de Cristo. Una época de conflictos y cambios en la región del Levante. Es decir, cambios y conflictos donde la tierra que estaba siendo conquistada, que iba a ser conquistada. Dice, división del capítulo. Este capítulo va a estar dividido en dos partes. Primeramente, vamos a estar viendo Josué 12 presenta una lista de 31 reyes derrotados. En los versículos del 1 al 6 se enumera la conquista al este del Jordán bajo Moisés, que destruyó, ya lo vimos en capítulos anteriores, en la historia de Moisés, vimos que Moisés destruyó los reyes de Sejón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Entonces, en estos primeros versículos del 1 al 6 vamos a estar viendo un recuento de estos dos reyes que derrotó el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Y en los versículos del 7 al 24 se describen los reyes de Canaán derrotados por Josué al oeste del Jordán. Entonces, estas victorias fueron fundamentales para la instalación de Israel en la tierra y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Y qué promesa le hizo Dios a Abraham? Lo vemos en Génesis 15, en los versículos del 18 al 21. Este es el cumplimiento. Con la enumeración de estos reyes conquistados por Josué y por Moisés, se ve el cumplimiento de la promesa que el Señor le hizo a Abraham en Génesis 15, donde el Señor le dijo a Abraham, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. En este capítulo vamos a estar viendo que a través del recuento de estos reyes derrotados por Josué, se está cumpliendo la promesa de nuestro Señor a Abraham. Entonces, el contexto cultural de este capítulo dice que, como hemos visto en otros capítulos anteriores, dice que los cananeos y sus ciudades-estado. Dice que Canaán no era un reino unificado, no era un solo reino. A pesar de que era una región bien grande, no era un solo reino lo que tenía. Dice que si no era una colisión de ciudades, estado independientes, gobernadas por reyes locales. Cada una de estas ciudades tenía su propio rey, ejército y deidades principales, lo que explica la larga lista de reyes derrotados en este capítulo. Cultura y religión, que los cananeos, como sabemos, adoraban dioses especialmente como Baal, que sabemos que es el dios de la fertilidad, ellos conocían como el dios de la fertilidad y la tormenta, y Astarte, que sus prácticas religiosas incluían rituales de fertilidad y sacrificios humanos, sabiendo que esto era abominación a Jehová, y esta fue una de las cosas por las que Jehová mandó a exterminar todos los habitantes de esta tierra, mandó a destruir todas las ciudades. Organización política. Dice que las ciudades cananeas tenían murallas fortificadas y funcionaban como pequeñas naciones, con reyes que actuaban como líderes tanto militares como religiosos. Eso lo hemos visto mucho
eh, los líderes de estas ciudades, a pesar de que eran reyes, también ellos se hacían llamar los sacerdotes de esos dioses a los que ellos adoraban. Por eso es que se dice que se hacían llamar como líderes también religiosos, porque ellos se hacían llamar los sacerdotes, se hacían llamar los dioses en medio de la ciudad, en medio de ellos. Entonces, hay algo muy importante aquí, mis hermanos, y que Josué estaba liderando al pueblo de Israel y algo tenían consciente ellos de que, como Jehová les había dicho, que la conquista por una parte iba a ser fácil porque Jehová estaba con ellos. Jehová le dijo a Josué, ya yo he entregado esta tierra en tus manos. Fuerza, dice valiente, no temas ni desmayes porque yo te la he entregado en tus manos. La tierra de Canaán es de ustedes. Había que conquistarla. Pero había algo que era muy real. Eran reyes, eran ciudades, como bien dice aquí, que eran ciudades fortificadas. No estamos hablando de personas que vivían en casas de campaña, en lugares como el pueblo de Israel. Eran ciudades como los vimos en Jericó, como vimos en la ciudad de Ai, como vimos en el capítulo de ayer, sobre el rey Javín, sobre Jerusalén. Estamos hablando de ciudades fortificadas, ciudades que tenían que tenían armamentos militares, personas que estaban ¿cómo decirles? Estaban, se me fue la palabra, personas que ellos estaban acostumbrados a estar en diferentes batallas. Estaban personas que estaban acostumbradas tenían ejércitos bien fuertes, ejércitos armados. Y entonces esto era algo muy relevante, que el pueblo de Israel no se iba a enfrentar a cualquiera, se iba a enfrentar a una ciudad, a una nación que tenía muchos reyes, pero cada rey tenía una ciudad y cada ciudad estaba fortificada. Entonces, vamos a comenzar con el desglose del capítulo. Josué 2, en los versículos del 1 al 6, reyes derrotados por Moisés, es lo primero que narra este capítulo. Dice que estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sejón, rey de los amorreos que habitaban Esbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc. Término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar de Arabá. El mar salado al oriente por el camino de Bet Jesimot y desde el sur al pie de las laderas de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, la cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sejón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos fueron, mis hermanos, los reyes derrotados por el pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés. Como bien se conoce en este capítulo, reyes derrotados por Moisés. Entonces, hay algo que, como dice uno, me llegó en este momento, que hubo una diferencia acá, que en estos dos reyes que se derrotaron en la tierra vamos hablando que esto fue antes de cruzar el río Jordán, porque Moisés no cruza el río Jordán, Moisés no llega a la tierra prometida. Entonces, fue que a estos dos reyes, Jehová le dio la oportunidad, Moisés le dio la oportunidad de, eh, de la paz. Recordamos que estos dos reyes, primeramente Moisés mandó diciendo, deja pasar al pueblo, no vamos a tocar nada, lo que vayamos a eso lo compraremos, lo pagaremos, y sabemos que estos dos reyes no aceptaron la paz con Israel, no aceptaron que el pueblo de Israel pasara en paz por medio de ellos, y entonces fue que fueron a la batalla, fueron a la guerra y fueron derrotados estos dos reyes bajo la dirección de Moisés. Entonces, aquí mis hermanos, dice, se menciona la victoria, la importancia de estos capítulos, de estos primeros versículos,
es que se menciona la victoria sobre los reyes de la región oriental. Estamos hablando de rey de Sejón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Acá yo les traje una imagen y la línea roja dice que esto se refiere a los territorios conquistados por Moisés. Esta línea, todo esto que abarca esta línea roja que ven acá en grande, todo este territorio antes de cruzar el río Jordán, que este es el río Jordán. Antes de cruzar el río Jordán dice que esto fue todo el territorio conquistado por Moisés. Entonces, el reino de Sejón y el reino de Og equivale a todo este territorio que está enmarcado acá en el recuadro en negro. Estos fueron los territorios conquistados por el pueblo de Israel. Estos fueron donde habitaban los dos reyes derrotados por Moisés antes de cruzar el río Jordán. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos también durante este capítulo? Durante estos versículos, dice que estos, uy, se me fue que tengo una imagen aquí que no me deja. Permiso. Dice que estas tierras conquistadas por Moisés y dadas a las tribus, dice que estas tierras conquistadas, estos reyes que se derrotaron y las tierras que se conquistaron acá fueron conquistadas por Moisés, dadas a las tribus de Rubén, a las tribus de Gad y a la media tribu de Manasés. Sabemos que estas tribus le pidieron a Moisés que los dejara ahí en territorio, en ese territorio que ellos habían conquistado antes de cruzar el Jordán. Entonces, ¿qué significaba? Aquí yo les traje una imagen también donde vemos que estos son los territorios conquistados, donde estas fueron las tribus las tierras que se distribuyeron a las tribus de Gad. Mírenlos aquí, está señalado, las tribus de Gad, la tribu de Rubén. Aquí damos la tribu de Manasés, los territorios que ellos ocuparon, que fueron los territorios que ellos destruyeron, que conquistaron, porque estos territorios no fueron destruidos, fueron conquistados por el pueblo donde derrotaron a los dos reyes, al rey de Og y al rey de Sejón. Entonces, estas fueron las dos tribus, recordando acá que fueron dos tribus, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, y la media tribu de Manasés, que queda en este territorio antes de cruzar el río Jordán. Ahora, ¿qué significado tiene de esta conquista? ¿Qué significado tiene la derrota de estos dos reyes? El significado de la conquista de esta tierra antes de cruzar el río Jordán. Entonces, primeramente, el cumplimiento de la promesa divina. La conquista de estas regiones fue un cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob de darle una tierra como herencia. Como segundo, tenemos la preparación para la conquista de Canaán. Esto se puede ver, la derrota de estos dos reyes fue una preparación del pueblo de Israel para la conquista de Canaán. Fue una forma de entrenamiento, una forma de prepararse para lo que venía. Entonces, la conquista de las regiones al este del Jordán fue una preparación para la conquista de Canaán, que se llevaría a cabo bajo el liderazgo de Josué después de la muerte de Moisés, recordándole siempre de que estos dos reyes fueron derrotados por Moisés. Y otro punto es la demostración del poder de Dios. La conquista de estas regiones fue una demostración del poder de Dios y su capacidad para dar victoria a su pueblo. Dice que las conquistas de Moisés al este del Jordán fueron un paso importante en la historia de los israelitas, ya que demostraron el poder de Dios, prepararon el camino para la conquista de Canaán y cumplieron la promesa divina de darle una tierra como herencia. Dios cumpliendo su palabra, Dios cumpliendo su promesa al pueblo de Israel. Ahora, la conquista al oeste, vamos a estar viendo también, mis hermanos, acá en estos versículos, podemos ver como significado de esta conquista que Dios permitió que se conquistara esta tierra de acá, se derrotaran estos dos reyes para cubrir, desde un punto de vista, cubrir lo que era la retaguardia del pueblo de Israel. Porque ustedes se imaginan que estos dos reyes de acá no se hubiesen conquistado, que hubiesen pasado, se hubiesen quedado ahí y el pueblo hubiese cruzado el Jordán y hubiesen comenzado a destruir todo. Se podía dar el caso de que estos reyes que estuvieron antes de cruzar el Jordán se pusieran de acuerdo y entonces fueran a atacar al pueblo de Israel por lo que la retaguardia. Entonces esto fue una forma de cubrir la retaguardia del pueblo de Israel antes de cruzar, cuando ellos comenzaran a conquistar.
la tierra prometida. Entonces, seguimos en la segunda parte de este capítulo, que es la conquista al oeste del Jordán. Ya estamos hablando de los reyes derrotados por Josué. Ya estamos hablando cuando cruza el pueblo de Israel, cruza Jordán, ya pasó la conquista de Jericó, ya pasó la derrota de Ai, la derrota de Jerusalén, del rey de Jerusalén y la derrota de rey Javín. Y por supuesto, estamos hablando de 31 reyes que Jehová entregó en las manos de Moisés, de Josué. Dice, y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, al este del lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Nehueb, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el de Laquis es otro, el rey de Glón es otro, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Heder, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el de Jefer, el de Afec, el de Sarón, el de Madón, el de Hazor, el de Simron Merón, el rey de Axfoz, el rey de Taanac, el de Megiddo, el de Sedes, el de Jacneam, el Carmelo, el rey de Dor, el rey de la provincia de Dor, el rey de Goim en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes, y al final dice 31 reyes por todos. Todo esto suma 31 reyes derrotados por Josué y el pueblo de Israel, bajo la protección, bajo el liderazgo, bajo el cuidado de nuestro Señor. Entonces aquí eh, yo les hice un recuadro con el nombre de todos los reyes, de los 31 reyes derrotados, como bien dice aquí, reyes derrotados por Josué, ya aquí esto es más bien un mapa moderno de lo que es la Israel actual. Entonces dice reyes derrotados por Josué. Aquí le hice un recuadro donde están los 31 reyes mencionados en estos versículos del 7 al 24. Siempre enfatizando que fueron 31 reyes derrotados por Josué y el pueblo de Israel. Y Moisés, que derrotó 2 reyes antes de cruzar el río Jordán. Entonces, en estos versículos dice que se enumera 31 reyes derrotados en la región occidental, abarcando diversas ciudades, estado cananeas. Dice, cada ciudad reino representa, ¿por qué se llama ciudad reino? Porque estamos hablando de diferentes ciudades. Canaán estaba compuesta de diferentes ciudades donde cada ciudad lo gobernaba un rey. Dice, cada ciudad reino representaba un obstáculo en el cumplimiento de la promesa de Dios y reflejaba la estructura política fragmentada de Canaán en ese tiempo. ¿Por qué decimos que era un obstáculo? No para Dios, sino para que el pueblo lo conquistara. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos hablando de ciudades fortificadas, estamos hablando de ciudades que estaban preparadas. Entonces, el pueblo debía de obedecer, el pueblo de Israel debía de obedecer, debía de guiarse, dejarse guiar por las leyes y los estatutos de Jehová y mantener la fe puesta siempre en nuestro Señor para que Él lo fuera direccionando para conquistar esta tierra. Entonces, aquí mis hermanos, esto que ustedes ven señalados en rojo son los territorios conquistados que representan a estos 31 reyes derrotados en esta región occidental. Todo esto que ustedes ven enmarcado acá con líneas rojas gruesas fue todo el territorio que correspondía a estos 31 reyes. Entonces, dice, detalles de la conquista. Vamos a ver cuáles detalles están presentes durante esta conquista, durante la derrota de estos 31 reyes. Dice que esta lista detalla la extensión de la conquista, mostrando que la victoria no fue instantánea. Sabemos que Jehová le dijo de que pues Jehová tenía y tiene el poder para en aquel momento y ahora en la actualidad el momento para hacer algo así, con un abrir y cerrar de ojos. Jehová
si quería, podía exterminar él sin la ayuda de nadie, sin que nadie tuviera que hacer nada, sin que el pueblo de Israel tuviese que combatir. Él podía entregarle, destruir a todas esas ciudades y entregárselas en un abrir y cerrar de ojos al pueblo de Israel. Pero Jehová les dijo que ellos tenían que conquistarla y que él se las iba entre ellos iban a irla conquistando poco a poco y ellos iban a obtener la tierra prometida poco a poco. Y vimos durante el día de ayer también que el hermano Jorge lo mencionó y en el día de hoy en la introducción lo mencionó, que esta conquista de esta tierra prometida duró aproximadamente unos 7 años, conquistar toda la tierra de Canaán. Dice que esta lista detalla la extensión de la conquista, mostrando que la victoria no fue instantánea, sino el resaltando resultado de una serie de batallas en las que Dios guió a Israel paso a paso. Sabemos que Dios era el que direccionaba al pueblo de Israel. Dios le daba las instrucciones a Josué y Josué instruía al pueblo, guiándose siempre por todas las instrucciones, por toda la dirección de nuestro Señor. Otro punto sobre la conquista es que la mención de cada rey y su ciudad enfatiza la totalidad de la victoria de Israel sobre los pueblos cananeos, mostrando que ningún rey ni su ejército puede resistir a los planes de Dios. Otro punto es que algunas de las ciudades más destacadas en esta lista incluyen a quién, a Jericó, a Ai, a Jerusalén, a Hebrón y Laquis, lugares que jugaron un papel clave en la historia de Israel. Todos vemos que estas son las 5 conquistas que se explican detalladamente desde el inicio del libro de Josué. Dice, la secuencia de los reyes derrotados también sigue un patrón geográfico que ayuda a entender cómo Israel fue tomando posesión de la tierra, comenzando desde el centro y expandiéndose hacia el sur y luego hacia el norte. La victoria sobre estos reinos enfatiza la obediencia de Josué y el poder de Dios en la guerra, cumpliendo la orden dada en Deuteronomio de expulsar a los habitantes de Canaán para evitar que su idolatría contaminara a Israel. Estos son puntos claves, mis hermanos, que detallan todo esto, lo podemos ver. Todo esto es lo que enmarca la derrota de estos 31 reyes. Dice, y otro punto es la relación entre esta lista y el cumplimiento del pacto abrahámico. Es fundamental, pues cada ciudad conquistada representaba un paso más en la herencia prometida a Israel. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento. Se estaba cumpliendo a paso la promesa que Dios le hizo a Abraham, como vimos al inicio del estudio de hoy. Entonces, ¿qué nos enseña esta lista de reyes derrotados sobre el poder de Dios? ¿Qué podemos ver? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos sacar de importancia sobre esta lista de leyes derrotados? Como bien les decía, yo era una de las que leía este capítulo y lo leía y sí, está bien, mencionaba a los reyes, pero no, como ahora, nunca me había sentado a leer, a estudiar, a buscar, a indagar, a detallar qué es la importancia, qué es lo que trae, qué es lo que Dios nos quiso decir, nos quiere decir tras mencionarnos todos estos de reyes derrotados durante la conquista de la tierra de Canaán y antes de cruzar el río Jordán. Entonces, vamos a estar viendo qué nos enseña esta lista de reyes derrotados sobre el poder de Dios, porque sabemos que en cada batalla se vio manifestado el poder y la grandeza de nuestro Señor. Primeramente, que Dios da la victoria a su pueblo. Es lo primero que vemos. Dice, Israel no conquistó por su propia fuerza, sino porque Dios peleó por ellos. Esto refuerza la idea de que el poder y la victoria provienen de Dios y no de la capacidad humana. Cuando nosotros, mis hermanos, aprendemos a descansar en el Señor, cuando nosotros aprendemos a poner todas nuestras cargas en el Señor, entonces vamos a tener victoria. Vamos a ver la mano de nuestro Señor obrar grandemente en nuestras vidas. Tenemos un Dios que no necesita ayuda. Tenemos un Dios que Él por sí solo puede hacer todas las cosas. Tiene dominio y tiene control. Sabemos que aquí el pueblo tenía que accionar, porque en muchas ocasiones el Señor nos da una palabra y nosotros tenemos que accionar para que eso ocurra.
pero estamos hablando de la confianza, de poner nuestra confianza, poner todos nuestros planes en nuestro Señor. Entonces, Dios da la victoria a su pueblo. Dios nos da victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Segundo punto, dice que Dios es el soberano sobre las naciones. Esto es otro de los puntos sobre el poder de Dios, que Dios es el soberano sobre cada nación. Aquí yo les traje más o menos una representación de cuando se conquistó la tierra de Ai, el reino de Ai. Recordamos que vimos a Josué con su lanza extendida hacia la ciudad de Ai. Dice, Dios es el soberano sobre las naciones. Dice que ningún rey ni ejército pudo resistir el plan divino. Esto muestra que Dios tiene el control absoluto sobre la historia y que su voluntad siempre prevalece. Dios es el que tenemos que saber siempre que la voluntad de nuestro Señor siempre se va a cumplir, siempre se cumple y en contra de Dios nada se puede levantar. No se puede, sabemos que dice la palabra que Él es el que pone y Él es el que quita reyes. Él es el que pone y Él es el que quita líderes. Entonces, Dios es soberano y que dice la palabra, dice que ningún ejército pudo resistir el plan divino de Dios. Ningún ejército, ninguna muralla, por muy fortificadas que estuvieron estas ciudades cananeas, pudieron resistir el poder de nuestro Señor. Otro punto dice que Dios cumple sus promesas. La derrota de estos reyes es una prueba tangible de que Dios cumplió su promesa a Abraham, dando a su descendencia la tierra de Canaán. Esto es otro de los puntos que vemos sobre el poder de nuestro Señor. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que lo que Él promete, Él lo cumple. Tenemos un Dios que no miente, un Dios que es fiel y que es verdadero, un Dios que allá a Abraham le dijo, le voy a entregar a tu descendencia una tierra que fluye leche y miel. Le voy a entregar una tierra por posesión. Y aquí, muchos años después, estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Abraham murió creyendo, viendo esa promesa de lejos. Murió viendo esa promesa desde lejos. Abraham sabía de que el pueblo, porque el Señor se lo dijo, iba a pasar 400 años cautivos en una tierra extranjera, pero el Señor le dijo que él lo iba a sacar de allí y lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra prometida, a una tierra que él le daba por herencia. Y entonces eso es lo que estamos viendo tras la derrota de estos 31 reyes que describen en este capítulo y los dos reyes derrotados por Moisés. Estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. ¿Recuerdan a cuando Jerusalén, cuando la derrota del rey de Jerusalén que le fue dada por la hermana María, que el Señor hizo llover granizos del cielo? Más o menos quise traerle una imagen representando sobre la victoria del, de, del pueblo de Israel. Entonces, otro punto es que ningún obstáculo es demasiado grande para Dios. Dice, los reyes y ciudades eran poderosas, como bien les decía, pero no pudieron resistir la mano de Dios. Esto nos recuerda que sin importar los desafíos que enfrentamos, Dios es mayor que cualquier dificultad. Y esto, mis hermanos, me llevaba a cuando vimos, yo me imagino que cuando el pueblo de Israel se paró y vieron aquellos muros de la ciudad de Jericó, que humanamente eran imposibles de destruir, humanamente nosotros que me imagino en aquellos tiempos muchos pensaron, también llegaron a su memoria, ¿y cómo nosotros vamos a tumbar esos muros? ¿Cómo nosotros vamos a cruzar esos muros? ¿Cómo vamos a conquistar? Pero entonces, mis hermanos, para Dios no hay muros, para Dios no hay obstáculos, para Dios no hay barreras. Y vimos el poder y la grandeza de nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando el pueblo obedeció, cuando el pueblo siguió sus instrucciones, vemos cómo el Señor derrumba todos estos muros en Jericó. Y acá en la batalla de rey Javín, cuando vimos que se reúnen estos 5 reyes, que dice la palabra que los hombres que se reunieron en esta batalla contra los hijos de Israel eran como la arena. Mis hermanos, era algo que no se podía contar. Eran innumerables la cantidad de personas que se reunieron para ir en contra de Israel. Pero eso no fue obstáculo para el Señor. El Señor se los entregó a las manos. Les dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces, otro punto sobre la grandeza y el poder de Dios, dice que el poder de Dios es progresivo. ¿Y por qué decimos que es progresivo? Dice que la lista muestra
Esta lista muestra que la conquista no ocurrió en un solo momento, como bien les estaba diciendo ahorita. Ellos no llegaron y ya la tierra estaba conquistada y llegaron y la habitaron. No, dice que esto fue progresivamente. Dios le fue dando las victorias una a una tras de la otra, progresivamente, que esto le tomó aproximadamente unos 7 años para conquistar toda la tierra de Canaán. Y después de los 7 años dice la palabra que la tierra descansó de guerra, pero fue algo progresivo, algo que fueron haciendo los hijos de Israel poco a poco. Dice, sino a través de múltiples batallas, como bien estaba viendo, fue progresiva. Esta conquista fue progresiva durante diferentes batallas. Dice, esto nos enseña que Dios obra de manera progresiva en nuestras vidas, dándonos victoria paso a paso. ¿Cuántos no enfrentamos procesos? ¿Cuántos no estamos enfrentando procesos? ¿Cuántos no estamos presentando? Pero entonces sabemos que Dios va obrando, Dios nos va preparando, Dios nos va capacitando, vamos conquistando. Hoy conquistamos esto, hoy estamos bajo este proceso, bajo esta prueba. Dios permite con su ayuda, con su guianza, con nuestra obediencia a Él y hoy conquistamos esta batalla. Pero mañana se presenta otro obstáculo. Y entonces Dios nos vuelve a capacitar, seguimos confiando, seguimos creyendo en nuestro Señor, seguimos poniendo nuestra mirada en nuestro Señor, en Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, y el Señor nos vuelve a dar una victoria. Y así vamos siendo procesados poco a poco, vamos siendo guiados por nuestro Señor y vamos progresando en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor, poco a poco. Entonces, mis hermanos, acá en este capítulo también vimos que la conquista, el poder de Dios para el pueblo de Israel fue progresivo, porque fueron conquistando la tierra, la promesa que ya Dios le había dado a Abraham hacía mucho tiempo atrás. Dios se la fue entregando poco a poco al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuera conquistando, siempre confiando, creyendo en él, pero fuera conquistando esta tierra prometida poco a poco. Entonces, aquí yo les traje una comparativa porque es lo que vemos en este capítulo. Dice comparativa entre los reyes derrotados por Moisés y por Josué. Varios aspectos. Aquí vemos una columna que dice los reyes derrotados por Moisés y los reyes derrotados por Josué. Entonces, como líder militar, por supuesto, tenemos antes del Jordán, tenemos a Moisés y acá en la conquista de Canaán a Josué. Ubicación. Sabemos que estos reyes fueron derrotados al este del río Jordán, que estamos hablando de Transjordania, que es antes de cruzar a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán. Entonces, la ubicación de la conquista de estos reyes por Josué fue al oeste del río Jordán, que ya estamos hablando de la tierra de Canaán. ¿Cuántos reyes fueron derrotados por Moisés? Fueron dos reyes, el rey de Sejón y el rey de Og. Y fueron 31 reyes derrotados en la tierra, en los cananeos, de 31 reyes cananeos. Entonces, ejércitos enfrentados, estamos viendo que aquí se enfrentaron a los amorreos y a los refaítas. Estamos hablando de los gigantes. Recordemos aquel estudio que nos dio el hermano Jorge, que hablábamos sobre aquel rey que tenía el tamaño de un gigante que dormía en una cama de hierro. Era algo increíble. Entonces, acá en los ejércitos enfrentados por Josué durante la derrota de estos 31 reyes fueron diversas ciudades, estado cananeas, como les dije, que eran de diferentes ciudades y cada ciudad tenía un rey. Entonces, dioses locales que adoraban en esta ciudad, dice que estamos viendo antes de cruzar por el río Jordán, fueron Quemos, dios de los moabitas y otros ídolos amorreos. Y acá estamos viendo en la tierra de Canaán a Baal, a Astarte y otros dioses cananeos. El tipo de gobierno dice que acá reinos grandes con vastos territorios, a diferencia de en la tierra de Canaán, que eran ciudades, estados independientes. A pesar de que era una ciudad bien grande, a pesar de que la tierra de Canaán era bien grande, eran varios estados, varios lugares con diferentes reyes. Tipo de gobierno, como ya lo estamos viendo, dice reinos grandes con vastos territorios y ciudades, estados independientes. La importancia estratégica como bien les dije ahorita, que tiene una gran importancia, los reyes derrotados por Moisés dice que esto mantenía el control de la entrada a Canaán desde el este. Tiene una gran importancia estratégica. ¿Por qué? Porque esto cubría lo que era la retaguardia del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y la importancia estratégica de los reyes derrotados acá por Josué dice que dominio de la tierra prometida para la herencia de Israel.
Método de conquista por Moisés fue batallas directas y toma de ciudades fortificadas. Y los métodos por Josué fueron batallas, emboscadas y milagros, como la caída de Jericó. Los milagros hechos por quién? Por nuestro Señor. ¿Y qué legado tienen esta derrota de estos reyes? Dice que el establecimiento de tribus de Rubén, de Gad y Manasés al este del Jordán. Esta derrota de estos dos reyes por parte de Moisés le dejó como legado qué cosa? Las tierras a las tribus de Rubén, a las tribus de Gad y a la media tribu de Manasés. ¿Y qué legado le dejó la derrota de estos 31 reyes? Por Josué dice que la división de la tierra entre las demás tribus de Israel. Entonces, mis hermanos, importancia de los reyes derrotados por Moisés. ¿Qué importancia tuvo estos reyes que derrotó Moisés? Que lo vimos en los primeros 6 versículos de este capítulo. Dice que Sejón, rey de los amorreos, dice que gobernaba una vasta región entre el río Arnón y el río Jaboc. Dice que se negó, como vimos, como bien les dije, se negó a dejar pasar a Israel y fue derrotado en batalla, que eso lo vimos en Números capítulo 21. Su derrota permitió que los israelitas establecieran su dominio al este del Jordán. Esto es el rey de Og, el rey de Sejón. Y el rey de Og, que fue el otro rey derrotado por Moisés, era un gigante de la ascendencia de los refaítas, que lo vimos en Deuteronomio 3. Dice que este rey gobernaba Basán, una región fértil con ciudades fortificadas. Su derrota aseguró el control israelita de Gilead y Basán. ¿Qué importancia tuvo la derrota de estos dos reyes? Dice que la derrota de estos dos reyes mostró la fidelidad de Dios en dar a Israel la victoria antes de entrar a Canaán. Sirvió de alimento para Josué y los israelitas al cruzar el Jordán. Cumplió la promesa hecha a Abraham en Génesis 15, como vimos al inicio del capítulo, sobre la posesión de la tierra, cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Ahora, ¿qué importancia tienen estos reyes derrotados por Josué? Vamos, aquí yo les traigo la mención de algunos de algunos, pero sabemos que fueron 31 reyes derrotados. Estamos hablando de los 31 reyes derrotados por Josué. Primeramente, Jericó dice que vimos que es la primera ciudad conquistada en Canaán con un milagro de Dios que lo vimos en Josué 6 cuando cayeron los muros de Jericó. Representó la entrega total de Canaán a los israelitas, porque sabemos que después de esta gran victoria que tuvo el pueblo de Israel, el prestigio del pueblo de Israel corrió por toda la tierra de Canaán y dice la palabra que los habitantes de Canaán temían al pueblo. También vimos la derrota del rey de Ai, que esto mostró que la obediencia era clave para la victoria. Fue conquistada mediante una emboscada estratégica, que eso lo vimos. Vimos también los reyes del sur, que lo vimos en el capítulo 10, que incluyó a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Que esto fue una campaña rápida donde el sol y la luna se detuvieron en Gabaón. Que esto lo vimos, otro milagro extraordinario de nuestro Señor. Y los reyes del norte, que los vimos ayer en el capítulo 11, que incluyó a Javín, rey de Hazor, líder de una coalición de reyes poderosos. Esto marcó la consolidación del control israelita en Canaán. Estos fueron algunos de los reyes, pero sabemos que este capítulo describe 31 reyes derrotados por Josué. ¿Qué importancia tiene esta lista de reyes? Dice que la victoria de Josué reafirmó que Dios luchaba por Israel. Eso lo vemos en Josué 10:42, cuando él le dijo, lo vimos ahí en Josué 10:42, si alguien lo tiene, si no yo lo busco por acá. 10:42 dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y esto permitió, ¿qué importancia tuvo en esta derrota? Dice que permitió la distribución de la tierra, permitió la distribución de la herencia de la tierra prometida. Ahora, esto revela que uno era más importante que el otro. Cuando yo les traigo esta comparación sobre los reyes que derrotó Moisés y los reyes que derrotó Josué, les traigo esta pregunta. ¿Esto revela que uno era más importante que el otro? Definitivamente no. Sabemos que para nuestro Señor, para nuestro Dios, Dios no hace diferencias. Para Dios todos somos iguales, todos somos usados en un tiempo determinado.
Y Dios usó a Moisés en un tiempo determinado, Dios usó a Josué en un tiempo determinado, con un plan y un propósito para sus vidas. Y definitivamente esto no hizo uno mayor que el otro, ni hizo diferencia entre uno y el otro. Moisés abrió el camino. Primeramente, Moisés abrió el camino al conquistar territorios estratégicos al este del Jordán. Josué consolidó la promesa al derrotar a 31 reyes y asegurar Canaán. Ambos liderazgos muestran cómo Dios usa estrategias humanas y milagros para cumplir sus planes. Entonces, aplicaciones de este capítulo para nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar aplicaciones espirituales para nuestras vidas de este capítulo? Dice que Dios cumple sus promesas. Es uno de los puntos claves en este capítulo. Dios cumple sus promesas. Josué 12 es una evidencia de que Dios cumple lo que promete. Eso lo vemos en Génesis 12:7. La fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza en su fidelidad y presente futura. ¿Por qué decimos que Dios cumple sus promesas? Porque la promesa que Dios le hizo allí a Abraham la estamos viendo cumplirse en este capítulo. Y segundo punto, segunda aplicación, es la importancia de recordar las victorias espirituales. Tenemos que recordar todo lo que nuestro Señor hace en nuestra vida. Así como Israel llevó un registro de las victorias, nosotros también debemos recordar cómo Dios nos ha guiado y nos ha ayudado. Nunca podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Otro punto es la necesidad de preservar en la lucha espiritual, perseverar en la lucha espiritual. Dice que cada ciudad representaba un obstáculo para la herencia de Israel. Así como en la vida cristiana enfrentamos luchas y pruebas. Efesios 6:12 refleja esto, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sabemos que debemos perseverar en la lucha para obtener victoria. Dice, no debemos desanimarnos, sino confiar en que Dios nos dará la victoria si permanecemos fieles. Si permanecemos fiel como lo hizo el pueblo de Israel, obedeció al Señor durante toda la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, mis hermanos, podemos estar confiados que nuestro Señor pelea. Él pelea por nosotros. Dice, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y punto número 4 de aplicación para nuestras vidas es la soberanía de Dios en la historia. Porque la soberanía de Dios en la historia dice que la derrota de estos reyes muestra que Dios gobierna sobre las naciones y la historia. Aun cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos confiar en que Dios tiene el control, como dice Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El Señor, mis hermanos, el Señor está con nosotros cada vez que enfrentamos procesos difíciles, pero tenemos que seguir confiando, tenemos que tener la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, mis hermanos, vamos a las preguntas y respuestas. ¿Están aquí? Terminé con la exposición. ¿Se durmieron? Amén, amén. Amén. Aleluya. Aquí Micrófonos estamos, abiertos y llegando a allá casa. vamos. Primera pregunta. ¿Qué tema aborda este capítulo 12? ¿Cuáles fueron los temas vistos en este capítulo? Que el Señor cumple sus promesas, ¿no? Pero sí, pues, claro, pero ¿cuáles fueron los temas vistos principales de este capítulo? ¿De qué habla el capítulo? La derrota de los 31 reyes Amén. La derrota de los 31 reyes, ¿por quién? por Jehová, Ajá, liderado por quién. Josué. ¿Y qué más? Y Los primeros Moisés. versículos. Y la derrota de los dos reyes derrotados por Moisés.
Amén, así mismo es. Muchas Así gracias, es. mis hermanos. Como bien ustedes dicen, las reyes derrotados por Moisés, como bien dijeron, los dos reyes derrotados por Moisés antes de cruzar el Jordán y los 31 reyes derrotados por Josué. Entonces, por supuesto, ya les di la respuesta. ¿Cuántos reyes derrotó Moisés? treinta y Dos, uno dos, Moisés, Moisés, Ah, dos, dos. Moisés, dos, dos. dos. Y Josué, 31 rey. 31. 31. Muy bien. Moisés, dos reyes y Josué, 31 reyes. Ahora, ¿por qué se menciona la lista de reyes derrotados en Josué 12? Entonces ahí, hermano Wilber, entra sobre lo que estaba hablando. ¿Por qué se Oh, menciona esta lista? por la fidelidad, por la promesa de Dios, por su Amén. fidelidad. Sí. Demostrando la fidelidad, demostrando el cumplimiento de la promesa. ¿Qué Que él más? hizo, que él le hizo a Abraham, que cuando les iba a prometer, les iba a dar la tierra prometida, que iban a estar a 400 años cautivos, pero que él les iba a prometer, les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más que quiera decir algo más? Dice, la lista de reyes derrotados muestra el cumplimiento, como bien dice nuestro hermano Wilber, el cumplimiento de la promesa de Dios de dar la tierra prometida a Israel. También sirve como un testimonio de fidelidad de Dios y un registro de las victorias que Israel obtuvo bajo su dirección. Todos Amén. sabemos que toda nación, todo territorio, cada país tiene una historia. Entonces, esto iba a formar parte del registro de las victorias. Iba a quedar en la historia, por eso que lo estamos viendo, pues está en la palabra del Señor y es un registro de la historia del pueblo de Israel. Otra pregunta, ¿qué enseñanza espiritual podemos obtener de la derrota de los reyes, de estos 31 reyes? ¿Qué enseñanza espiritual podemos obtener de la derrota de estos reyes? A raíz de lo que vimos en la respuesta anterior, ¿qué enseñanza espiritual podemos obtener? Que Dios es fiel y cumple sus promesas. Amén. Muy Amén. bien, mi hermana Yudelania. ¿Alguien más? Y así como estuvo con Moisés, Amén. así y como estuvo con Josué, también pues está con nosotros hasta hoy, ¿no? Amén. Ujú. Amén. También. Que Dios no hace acepción de personas, Exacto. ¿sí? Ajá. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno Sí. de nosotros. Exactamente. Muy bien. Entonces dice, la derrota de estos reyes nos recuerda que Dios es soberano sobre las naciones y que ninguna fuerza puede oponerse a su voluntad. También nos enseña la importancia de confiar en Dios en nuestras batallas espirituales y ser perseverantes en nuestra fe. No importa, mis hermanos, que las murallas que veamos sean grandes. No importa cuán grande sea lo que se nos levante. No Amén. importa cuán tan grandes sean esos muros, cuántos se unan en contra nuestra, como sucedió con los reyes del sur, como sucedió acá con Javín. No importa cuántos, dice la palabra que aunque se levanten 1000 y 10,000 a mi diestra, no temeré, porque Jehová está con nosotros. Amén. Entonces, esta batalla, mis hermanos, tiene una gran enseñanza. No importa lo que nuestros ojos puedan estar viendo. No importa cuán tan grandes sean esas murallas. Tenemos un Dios que nos da victorias, que nos da la victoria, nos da la victoria en las batallas espirituales y que tenemos que mantener, perseverar en nuestra fe. Siempre debemos seguir creyendo y confiando en que Él está en dominio y control sobre todas las cosas. Amén. Otra pregunta, ¿cómo podemos aplicar hoy el mensaje de Josué 12 en nuestra vida cristiana? Uy, yo creo que les di la respuesta. ¿Cómo podemos aplicar hoy el mensaje de Josué 12 en nuestra vida cristiana? Y se hizo silencio. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Amén.
Hermana Helen, te siento calladita hoy. Muy callada. Hermana Helen, María Barrera, Nina, están Aquí estoy, calladitos mi hoy. hermana, escuchando. Amén, amén. ¿Cómo podemos aplicar hoy el mensaje de Josué 2 en nuestras vidas? ¿Qué enseñanza? ¿Qué nos deja? ¿Cómo podemos aplicarlo para nosotros? Otra cosa que Aprendiendo, hermana, que debemos de vivir bajo la cobertura de Dios, porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas para nosotros. Amén. Amén. Te iba a decir algo, hermano Wilber. sí, ese era el punto en que nosotros también siempre tenemos que tener la confianza y creer, tener la fe de que si nosotros estamos bajo su voluntad, todas las cosas que Él provea para nosotros son para para bien. Amén. Sí. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. también que no importa los gigantes que puedan hacernos frente, lo más importante Amén. es hacer la voluntad de Dios, Amén. estar en el centro de su voluntad, ser obediente. Y no importa los gigantes que nos hagan el frente, siempre y cuando Dios esté o nosotros estemos del lado de Dios, Él Amén. sacará la cara por nosotros. Y eso fue lo que hemos podido ver hasta ahora con el pueblo de Israel, que Dios prometió estar con ellos, siempre y cuando ellos le fueran fieles y obedientes y no fueran idólatras. Ujú. Y vemos que lo que Dios prometió lo fue cumpliendo, pero primero ellos tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje donde el mismo Señor dice que Él lo puso en el desierto para probar su corazón. Y muchas veces en nuestras vidas el Señor permite situaciones y es para que nosotros mismos nos demos cuenta del carácter que tenemos y que seamos y que podamos ser moldeados por Dios para luego ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Santo. Amén. Así es. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más que quiera decirle algo? Gloria. Hermana, yo creo que la gran mayoría de nosotros, los creyentes en Dios, o nosotros llamados hijos de Dios, hemos pasado por pruebas y hemos sido procesados por Dios. Entonces hemos pasado por ese desierto en donde Dios ha transformado nuestras vidas, que es de la manera que Dios tiene para que nosotros nos aferremos a Él y entendamos su perfecta voluntad en nuestras vidas. Es de la forma en que nosotros aprendemos a conocerlo y a amarle de verdad. Amén. Amén. Y hablando, escúcheme, me trajo una iluminación lo que el hermano está hablando. Si Dios no permite que el pueblo de Israel pase todo esto y se enfrentara a todos estos reyes que humanamente eran grandes, y como nuestra hermana Elie mencionaba, nuestra maestra, ellos se enfrentaron a ciudades fortificadas, o sea, ciudades resguardadas, que tenían un ejército, pero también estaban ciudades que estaban totalmente cubiertas, no estaban a la intemperie como el pueblo de Israel, que en cualquier momento podían atacarlo porque no tenían paredes que los resguardaran. Pero sin embargo, Dios mostró su poder y su misericordia con el pueblo de Israel. Y si Dios no permite que ellos pasen todo eso, ellos no iban a conocer al Dios Todopoderoso, como Él le dijo a Moisés. Dile que yo soy, te envía. Y Dios le mostró que Él era el yo soy, el gran yo soy, Yahweh, que hacía las cosas que humanamente no eran posibles, Él las hacía posible. Aleluya. Así que, gloria a Dios. Por eso el Amén. Señor permite las dificultades para que entonces nosotros lo conozcamos como quién. Como Jehová Rafat, el Dios que sana. Como Amén. Jehová Jireh, el Dios que provee. Como Amén. Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Amén. Como Jehová Sabaón, Dios de los ejércitos. Y el pueblo de Gloria a Israel Dios. conoció al Gloria a Señor Dios. en todo ese sentido en el desierto. ¿Por Amén. qué? Porque cuando Aleluya. mandó la serpiente de bronce, la serpiente tortuosa, ¿quién fue que lo sanó? Fue Jehová. Y ahí el Señor se le manifestó como Jehová Jireh. Cuando le hizo falta pan, alimento, agua, Jehová se manifestó como Jireh, como el Dios que provee, el Dios sanador. Y entonces ahí, en toda esa guerra que ellos obtuvieron, entonces el Señor se manifiesta como Jehová Sabaón, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. El yo soy. Aleluya. El yo soy abarca. Abarca todo. Gloria a Dios. Pues sí, mis hermanos, era algo que tenía que, como bien decía nuestra hermana María Cristina, el pueblo tenía que conquistar. El pueblo tenía que luchar por esa tierra que ya Jehová le había prometido.
Y mientras mi hermana estaba hablando, vino algo a mi mente. El Señor le entregó al hombre, lo puso en un huerto, donde no tuvo que trabajar, donde no tuvo que hacer absolutamente nada, donde no tuvo que conquistar, donde Dios lo hizo todo para él. Y el hombre desobedeció. Entonces, a partir de ese momento, el Señor tiene que conquistar. Jehová está con nosotros, pero tenemos que conquistar. Tenemos que enfrentarnos. Tenemos que seguir poniendo nuestra fe en el Señor. Seguimos que seguir creyendo que Él está a nuestro lado, que Él pelea por nosotros. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo podemos aplicar hoy el mensaje de Josué? Muy bien todo lo que han dicho, todos los aportes. Y dice, podemos aplicar el mensaje recordando que Dios sigue siendo fiel y nos da la victoria en nuestras luchas espirituales. Así como Israel necesitó confiar en Dios para conquistar la tierra, nosotros debemos confiar en Él en nuestras batallas diarias, sabiendo que Él pelea por nosotros. Él está Amén. en control de todas las cosas. Entonces, ¿alguien más, mi hermano, que quiera decir algo, que quiera dar algún aporte antes de leer las conclusiones? Amén. Josué 12 nos muestra que la victoria de Israel sobre los reyes cananeos fue el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. Cada conquista registrada es un testimonio del poder divino y de la dirección de Dios, la dirección que Dios dio a Josué. La lista de reyes derrotados enfatiza que ninguna nación puede resistir el propósito de Dios, lo que confirma su soberanía sobre la historia. Además, este capítulo destaca la importancia de la obediencia y la fe, ya que Israel solo obtuvo la victoria cuando dependió completamente de Dios. Para el pueblo de Israel, esto sirvió como un recordatorio de que su éxito no dependía de su fuerza militar, sino de la presencia y fidelidad de Dios. Para nosotros hoy, Josué 12 nos anima a confiar en que Dios pelea nuestras batallas y nos da la victoria sobre cualquier desafío que enfrentemos. Así como Israel tuvo que perseverar en la conquista, también debemos perseverar en nuestra vida espiritual, sabiendo que Dios nos guía en cada paso. Finalmente, este capítulo nos enseña a recordar y agradecer por las victorias pasadas, pues ellas nos fortalecen para los retos del futuro. Josué 12 es más que una simple lista de reyes derrotados. Es un testimonio de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que cada batalla en la vida tiene un propósito en su plan. Así que como Israel tuvo que confiar en Dios para conquistar la tierra, nosotros también debemos confiar en Él para nuestras luchas espirituales. Al recordar sus victorias en el pasado, podemos fortalecer nuestra fe para el futuro. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Gloria a nuestro Señor. Y hasta aquí, Gracias, Señor. hermanos, la exposición, lo que el Señor tenía para nosotros en el día de hoy.